Presencia Universitaria, la entrevista. Un punto de encuentro para el análisis y la reflexión. Son las 8 de la mañana ya con 35 minutos y como se lo adelantaba antes del corte de este espacio de noticias, está con nosotros aquí en el estudio en vivo y a quien le agradezco mucho su tiempo el maestro Manuel Ríos Zúñiga. Él es experto en contribuciones, experto en impuestos y le he pedido que nos acompañe en esta mañana, justo en el cierre de este 2024, para compartir algunas reflexiones en cuanto a cómo se vislumbra el 2024 en el tema fiscal. Maestro, ¿cómo estás? Muy buenos días, es un gusto saludarte y agradecerte el que compartas con la audiencia de Presencia Universitaria tu expertise, tus conocimientos en el tema de impuestos. El gusto es mío, mi estimado Mario, sabes que se te aprecia y sobre todo regresar aquí a mi aula mater, aunque sea una entrevista, pues es algo que conmueve de verdad, ¿eh? Gracias por el espacio. Muchas gracias. Y bueno, siempre es de reflexión, sobre todo en el tema de impuestos y sobre todo con ustedes los contadores que suelen dedicar parte del cierre de cualquier año al estudio, al análisis de lo que son las nuevas disposiciones, porque siempre hay nuevas disposiciones, nuevas reglamentaciones, nuevas reglas para un nuevo inicio fiscal, un nuevo año cronológico en el tema de impuestos. ¿Cómo se vislumbra este 2024, maestro? Bueno, de suyo el año va a ser interesante en materia tributaria, sobre todo que estamos ante el escenario de un año electoral. Sí, recordemos que cuando llegó la administración federal actual, el presidente de la República mencionó que durante su ejercicio no habría aumento de impuestos. Y ha sido consistente y ha sido congruente con su expresión, porque efectivamente no tenemos ningún incremento de impuestos ni para este último ejercicio fiscal de su gestión. No obstante, si analizamos las cifras, los que nos dedicamos a esto, sobre todo en mi persona, analizas las cifras en materia de recaudación para efectos de impuestos sobre la renta, de IVA, de los impuestos federales importantes, y notas que hay un incremento en la cifra. ¿Qué quiere decir con esto si lo vemos del otro lado o como fiscalistas? Si vemos que no hay un incremento de impuestos, quiere decir que habrá mayor fiscalización. Pero esto ha sido una constante de esta administración pública federal, a la que yo siempre nombro, y no por ser parte de ella aquí en Querétaro, en la administración de auditoría en su momento, pues ha sido el mejor SAT de la historia, mi estimado Marco, y las cifras ahí están para demostrarlo. Entonces, con respecto a tu pregunta, el escenario fiscal no se mueve en cuanto a nuevos impuestos, pero sí habrá nuevas metas de fiscalización al interior del Servicio de Administración Tributaria. Y esas metas de fiscalización necesariamente, quiero pensar yo, que implican que los ojos estén más abiertos por parte de la autoridad hacia los contribuyentes, ¿es correcto? Es correcto, sí. Mira, la autoridad tiene, o en este caso la Administración de Auditoría, tiene facultades de gestión y facultades de comprobación. Las facultades de gestión son las que más han estado llegando en los últimos tiempos, desde el interior de la Administración de Auditoría. De hecho, a mí me tocaba revisar, seleccionar, proponer los productos y enviar, porque han sido un éxito en virtud de que son vía buzón tributario. Las facultades de gestión solamente te mandan llamar para que aclares o en su caso corrijas diferencias que se detectan al interior a través de los sistemas institucionales. Recordemos que por voluntad propia del contribuyente o por mandato propio de las disposiciones fiscales, el contribuyente genera mucha información de su diario acontecer fiscal, y una de las joyas de la corona, le llamo yo siempre, es el CFDI. Al ser una factura electrónica, pues la verdad nos permite hacer muchos cruces de información. El CFDI, si nosotros recordamos, hacemos una pequeña analogía, un pequeño recorrido más bien de este tema, Marco. Recordemos que en 2014 la administración Peña Nieto empezó con la parte electrónica de muchos de los preceptos que hoy se tienen en el SAT. Y uno de ellos fue el CFDI. Lo que anteriormente era una factura, hoy es un comprobante fiscal digital por Internet. Esto es que lo que anteriormente era una factura falsa,
Hoy es un acto jurídico sin consecuencias. ¿Por qué? Porque dentro de lo que es un acto jurídico hay la emisión del CFDI, ¿sí? Y hay el movimiento bancario, pero puede ser que se trate de una operación simulada. Y el artículo 69 del Código Fiscal de la Federación también ha sido de gran utilidad para la autoridad fiscal, porque a través de él detectamos a quienes justamente hacen operaciones simuladas y por ahí viene una gran parte de la fiscalización. Lamentablemente, como lo dijo en su momento la doctora Ríos Farjat, hoy ministra de la Suprema Corte, mencionó en su momento que este era un deporte universal en México y lamentablemente así es. No ha sido fácil combatirlo, pero sí se ha estado atacando con los argumentos que tiene el Servicio de Administración Tributaria, mi querido Marco. Y es que hay una, no sé si cultura o práctica, somos renuentes a pago de contribuciones y me parece que es parte de la cultura empresarial de antaño, de que se buscaba el cómo no pagar, ¿no? Y de ahí justamente este deporte nacional que refería la hoy ministra, de que, pues, contador, ¿cómo le hago para no pagar impuestos, sí, no? Sí, claro. Fíjate que sí, lamentablemente los mexicanos somos muy buenos para buscarle por dónde, ¿no? ¿Cómo no? No por dónde, sí. Sí, entonces, esta es una realidad. Yo siempre en otras conferencias o foros que he estado, hablo yo del cumplimiento de los impuestos, pero el cumplimiento es cumplo y miento. ¿Sí me explico? Y como nuestra legislación fiscal en el código dice que los impuestos son autodeterminables, y en la Ley Federal de Derechos del Contribuyente dice que se debe de confiar en el contribuyente, bueno, pues la verdad es que el SAT lo hace. Créeme que el SAT lo hace. No es un organismo, sí es coactivo, sí como no, pero confiamos en el contribuyente, pero cuando descubrimos cosas, pues ya tenemos que actuar en consecuencia, ¿no? Es parte de la filosofía del trabajo. Ayer polemizaba con un abogado fiscalista de Monterrey por un post que subí a mi Facebook, que me sigues, velo, es de ayer, y pongo yo ahí que viene más fuerte la fiscalización, pero no como el cartón que están exprimiendo una persona ahí. Y me dice el abogado, oye, Manuel, pues es que no, pero sí, porque realmente se exprime al trabajador, se exprime al empresario. Pues yo creo que más bien lo que se hace en el Servicio de Administración Tributaria es justamente descubrir las anomalías a las disposiciones fiscales e ir por ahí, y encontramos justamente que hay contadores o que no están actualizados o que no saben, pero también hay contribuyentes que permiten que sus contabilidades y su parte fiscal esté endeble. Y por ahí hoy en día es importante, muy importante, la correcta sintonía entre el contador y la empresa, mi estimado. ¿Por qué? Pues porque ya hay mucha información. Es mucha información, que algoritmos, declaraciones informativas, cruces de información que dan los productos. Sí, y bueno, el trabajo del Servicio de Administración Tributaria en la auditoría, pues es justamente trabajar sobre eso. Para eso le pagan al funcionario, y créeme que el expertise que yo tuve ahí adentro de la parte de los auditores es gente con mucho colmillo. Tienen 20, 25 años ahí, imagínate. Pero a ver, yo creo que no hay mayor tranquilidad para un contribuyente, para un empresario, para un microempresario, que tener todo en regla. Porque el día de mañana que llegue una auditoría, llegue una solicitud, una invitación, pues lo tienes todo a la mano y no tienes que andar fabricando actos jurídicos para encontrar el cómo sí. Sí, recuerdo que hace años, haciendo eco de tu comentario, y ahorita lo retomo por otro ángulo, pero decían que cuál era el buen contador, el de 2 más 2 igual a 4, ¿no? El de 2 más 2, ¿cuánto quieres que sea? Hoy ya no funciona, por lo que acabas de mencionar. Ya quedó en desuso esas Por prácticas. lo que acabas de mencionar, porque además de lo que acabas de mencionar, para la tranquilidad del empresario no hay como hacer bien las cosas. Créeme que no cuesta trabajo. Hay un tema muy importante que yo siempre lo pongo como un ejemplo, que es el que el IVA no es tuyo. Yo siempre les digo a las y hay empresas... unos que juegan con el es IVA correcto, como... a las empresas con las que en algún momento trabajé en mi despacho, que hoy está a cargo de mis hijos, yo siempre les decía,
el IVA tienes que cambiarlo de cuenta. Para cuando nosotros lleguemos con los impuestos, ya lo tienes ahí guardado. Y como tienes acreditable, o sea, IVA que pagaste, pues hasta te va a sobrar. Lo mismo pasa con las retenciones de los trabajadores. No son tuyas. Y en las retenciones ahí ya se configura un delito fiscal. ¿Sí? De acuerdo al 108, 109 del Código, 113 bis del Código, ahí ya te habla de situaciones delicadas en materia de delitos fiscales, porque hasta la publicidad en venta de facturas, que es un deporte universal, pues ya es un delito, ¿no? Se ha ido configurando de tal forma, pero es justamente para tratar de bajar ese deporte universal que tanto dañó las finanzas públicas. Y me parece que yo creo que la cultura tendría que irse reconfigurando, deconstruyendo, en acercarnos cada vez más a hacer bien las cosas. ¿Y qué es hacer bien las cosas? Pues actuando en el marco de la legalidad, mi estimado maestro. Mira, si guardas el IVA, lo demás no tienes problema. Evidentemente hace falta un buen contador. Hoy en día el contador tiene que estar muy preparado porque ya son muchos los atributos. Parte de lo que es la cosecha de los impuestos en México, pero también parte de los organismos internacionales. La OCDE o el GAFI, pues nos acorralan para sacar leyes o bien disposiciones que vienen emanadas ya de ellos. En materia de muchas operaciones, el 5A de Código, razón de negocios, los precios de transferencia por operaciones intercompañías, que antes eran nada más empresas internacionales, no, hoy también las mexicanas caen en esos preceptos porque pues juegas con los números y otras cosas más, por ejemplo la ley antilavado, que a través de todas las fracciones del 17 de esa ley, pues te regula muchas cosas a notarios, a constructores, a contadores, a todo mundo. Luego entonces ley de extinción de dominio, todas esas partes que si tantito te equivocas puede ser un problema muy grave. Y de ahí la necesidad de que el contador sea cada vez más exigente consigo mismo para profesionalizarse. Ya no basta únicamente terminar la carrera, mi estimado maestro. No, ya no. Ya no te da con la carrera. Aparte, yo lo platico muchas veces con amigos que dan clases. Siempre invito a dar clases a mí, pero a mí no me gusta dar clases ni conferencias. A mí me gusta estudiar e investigar. Es lo mío. Y cuando me invitan, yo les digo, oye, modifiquen los programas de las universidades. A que me digas. Alguna vez tuve la experiencia de dar clase en una prestigiada universidad y duré un semestre y les dije, oye, este programa está bien viejo, me voy a salir de él. Me voy a salir de él porque esto no es lo de hoy, esto ya se quedó atrás. Lamentablemente, yo te lo digo, llegan al SAT o llegan a los despachos, los muchachos se llevan medio año de capacitación, porque no saben. Un grave problema. Maestro, prácticamente estamos en el cierre. ¿Algún comentario final para concluir esta interesante charla? Nada más el que sean conscientes con el tema tributario y se alleguen de contadores que de verdad estén actualizados para no tener problemas, Marquito. Maestro, te agradezco enormemente y aprovechando, feliz año. Igualmente, gracias Marquito y gracias por el espacio. Muchas gracias. Vamos a una pausa, regresamos con Eric Pérez, que ya está listo con la síntesis de la conferencia matutina.